como coordinador del FOSDE, ve usted en esta propuesta del gobierno hondureño, específicamente del presidente de la República, para readecuar la deuda en esos términos que ya lo hemos dicho varias veces aquí en el programa? Muchas gracias y muy buenos días. De hecho, lo que podemos asegurar es que las posibilidades son mínimas y lo que podría haber es quizá mover ciertas inquietudes al interior del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para ver si en algún momento en el futuro se pudiera considerar una nueva iniciativa de desendeudamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Honduras entra, empujado realmente por el huracán Mitch y las consecuencias del huracán Mitch, a la iniciativa de los países pobres altamente endeudados, era porque el Banco Mundial comenzó esta iniciativa y no porque algún país, especialmente los nuestros, incluido México y Brasil y Argentina en aquel momento, que hubieran gestionado cosas. De hecho, es iniciativa del que facilita el dinero, que le llamamos técnicamente acreedor, el que puede facilitar las cosas. Aquí también es importante hacer una aclaración que históricamente no siempre se da fácilmente el dato, pero para decirlo en términos muy sencillos, si Honduras obtuvo 3.800 millones de dólares de condonación o de perdón de su deuda, no fue instantáneo. Hay proyectos que durarán 40 años. Hasta el año 2040 hay proyectos que tienen contemplado hacer esa condonación de deuda. En otras palabras, no fue algo que se viera tan directo, de forma tal que pudieran haber resultados directos, pero sí es cierto que significaba miles de millones de lempiras que pudieron financiar una iniciativa fallida, aunque medio vigente, que le llamamos la estrategia de reducción a la pobreza. Aquí voy a dar un dato espeluznante. Además de los 100.000 millones condonados durante algún tiempo, también es cierto que desde el año 2000 al año 2018, Honduras ha invertido 480.000 millones de lempiras en nombre de reducción a la pobreza. Sin embargo, los resultados no han cambiado. Y de no ser por algún movimiento en la metodología del cálculo que recientemente hizo la CEPAL, pues hay ahí una rebaja, pero no es una rebaja que nos permita decir que el país tiene otras condiciones y que el tema de combate a la pobreza ha sido resuelto. Tan es así que en el nuevo acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional contempla la necesidad de hacer mayores esfuerzos en el combate a la pobreza y por otro lado las calificadoras de riesgo, la última información de septiembre de este año, el 2019, habla también de que se tiene que mejorar el tema del empobrecimiento en el país. En otras palabras, de lo que estamos hablando es de frente a una posibilidad en donde la comunidad internacional la tomó de manera inesperada la posición, pero por otro lado ya hay una respuesta muy concreta. Lo que el señor Luis Moreno está diciendo, lo vamos a meter en el carril de la burocracia del BID, de las propias determinaciones, y ahí miraremos si en el futuro pudiera haber alguna solución. El tema es que esto, en nuestra opinión, desprende al menos dos cosas. La primera es que el próximo año se advierte que habrá consecuencias de cambio climático muy fuertes, seguramente un poco más complicadas que las del 2019, que haya escasez de agua, que haya también dificultades especialmente en maíz y frijol, un poco arroz y un poco otras cosas que tienen que ver con ganadería. Pero lo otro que también es claro es que hay una caída de los ingresos tributarios o de los ingresos al gobierno. Hasta este mes de noviembre recién pasado no se habían recaudado 4.800 millones de lempiras. Eso es bastante dinero. Quizás se recupere un poco ahora en diciembre, pero de todas formas advierte muy claramente que las previsiones para pagar intereses y para pagar capital en el año 2020 son verdaderamente complejas y es necesario
que del lado oficial haya un anuncio, tal vez no tan desesperado, pero que por lo menos indique de que hay probabilidades de tener problemas y que se requiere la atención internacional para poder resolverlos. Castellanos, en el periodo 2006-2009 conocimos que los fondos de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza se utilizaron para pagar ajustes a los docentes y para ajustes a los miembros de la policía. No sabemos dónde se produjo otro gasto. Es que yo recuerdo que el expresidente Zelaya, una vez yo le pregunté y me dijo, mira, tuvimos que incrementar el número de policías, dice. Entonces, ahí justificó él que había metido algunos fondos de esa condonación. Pero vamos a ver, no había en efectivo, Honduras generaba los fondos y en vez de pagar la deuda, entonces los invertía. Y él me dijo, bueno, contratar más policías es reducir la pobreza, me dijo. Me lo dijo el expresidente Zelaya. Pagar a docentes, posiblemente. Bueno, el hecho es que ya vamos a seguir hablando realmente de esos 3.800 millones de dólares, que no hay una rendición de cuentas, aunque hayan proyectos que fueron concebidos para 20 años. Pero miren que tuvimos la deuda en menos de 1.000 millones de dólares. Y hoy, según este organismo que preside don Mauricio Díaz Burdet, andamos en una deuda externa aproximada de 13.900 millones de dólares. Según el gobierno, 9.000 millones de dólares, incluyendo la deuda pública interna. Deuda externa hablan de 7.000 y pico millones de dólares. No solo tuvimos en menos de 1.000 millones la deuda externa cuando nos lo condonaron, sino que no se ha reducido la pobreza y ahora, me van a disculpar el término, estamos ensartados si seguimos el criterio del FOSDE en 13.000 millones de dólares de deuda pública externa e interna. Don Edwin Sánchez, ¿cómo valora usted esta solicitud del gobierno hondureño? Buen día y buen día a los televidentes. Es totalmente imposible, si conocemos realmente cuál es el escenario, la plataforma, los protocolos que tiene de negociación, si conocemos realmente cuál es el mecanismo que usa la Convención de Cambio Climático, ¿verdad? La Cumbre de la Tierra, ¿verdad? Y la reunión del clima para accesar a fondos. Primeramente, hay que conocer muy bien que se ha venido trabajando ya con un mecanismo financiero que utiliza las Naciones Unidas, ¿verdad? Y la Convención de Cambio Climático, como es el Fondo Verde. Si no se ha tenido acceso, ¿verdad? Tal vez desconocemos los mecanismos, la falta de preparación de perfiles de proyectos, ¿verdad? Yo leí muy bien la noticia, ¿verdad? Donde lo que se pretende es realmente afianzarse de 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Para invertirlo en temas de adaptación, mitigación, resiliencia al cambio climático, ¿verdad? Que en base también a anteponer de que somos dentro de los 3 países vulnerables del mundo en temas o eventos catastróficos del cambio climático, como lo es también Belice y Birmania. Honduras antepone también desgracias de fenómenos naturales para accesar a fondos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que somos vulnerables, ¿verdad? Somos países en desarrollo, pero también hay un grupo también de países en desarrollo, ¿verdad? Que también pretenden accesar a fondos también, y no solo nosotros estamos en ese tema de reducir el cambio climático es global, es en el mundo, y el interés, ¿verdad? De estos países emisores, ¿verdad? China, la India y Estados Unidos, es que estos países que aún no tienen un desarrollo industrializado emitan poca emisión a la atmósfera, ¿verdad? Y eso es lo que ellos también a veces compensan con ciertos mecanismos que han estado acá. Estuvo reducción por emisión y degradación, estuvo el tema de ventas de carbono y otros mecanismos financieros que han utilizado. ¿Por qué digo yo que es difícil una situación de esta? También el país tiene que acreditar la situación actual en la que estamos. A veces se habla ahí que se va a usar para acceso al agua. ¿El acceso del agua de dónde?
cómo venir, si tenemos microcuencas que no han sido demarcadas, si tenemos microcuencas que no han sido reforestadas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer reservorios si también estamos dejando ir la cooperación? Se están suspendiendo proyectos, yo se lo digo ya por experiencia, los mecanismos también que se van a usar ante la Convención de Cambio Climático, por ejemplo, en mi caso me tocó participar ya en 3 convenciones mundiales de cambio climático. Tuvimos en Durban, ¿verdad?, en Sudáfrica, ¿verdad?, en la COP17, la COP16 en Cancún, ¿verdad?, y estuvimos también preparando como país también y parte en Doha, en Qatar, ¿verdad?, donde realmente visualizamos la dificultad que existe a veces para hacer planteamientos serios, ¿verdad? Como decía usted, es un atrevimiento realmente plantearlo en un discurso, ¿verdad? Si son 5 días de negociaciones, las diferentes convenciones, y allá se va a negociar tal vez como región, ¿verdad? Porque así existen también las negociaciones como el GRULA, que es el Grupo de Latinoamérica y el Caribe, la OSIS va también, los países islas también que tienen problemas serios también por el derretimiento de los casquetes polares y también que aluden también ayuda por fenómenos catastróficos. Entonces es una serie de peticiones y a veces financieras. Lo otro, Renato, es que también analizar la transparencia en el país para invertir estos fondos. Si hoy por hoy ya estos organismos que pudieran aliviar por 2 años esta deuda y inyectar $1.000 millones están en el país, ellos mismos a través de subvenciones, ellos mismos están desarrollando actividades en pro del ambiente, ¿verdad? Y no lo están haciendo a través de fondos nacionales, ¿verdad?, sino que directamente ejecutan actividades. Podemos ver hoy en día, ¿verdad?, que hay otras convenciones también, no solo la Convención de Cambio Climático, donde hemos que dar informes, ¿verdad? Por ejemplo, los tratados de Ramsar, son más de 54 tratados internacionales, tratados de biodiversidad, ¿verdad?, tratados de bosques húmedos, que hay que dar informes a ver cómo estamos como nación, dar informes también cómo estamos con los gases de efecto invernadero, cómo estamos en la reducción de las emisiones y cómo estamos realmente en la protección de esas 98 áreas protegidas que tiene Honduras, ese 27% de bosque que ya nos queda del total de kilómetros cuadrados que tiene Honduras, que realmente cómo estamos institucional para accesar a esos fondos. Hoy por hoy yo estaba analizando, incluso derogaron los delitos ambientales, ¿verdad?, en la ley forestal, en la ley del ambiente y en la ley de bienestar animal, ¿verdad?, para implementar 43 delitos, figuras muy románticas en el Código Penal, que va a ser bien difícil judicializar temas como el incendio, el tema como la deforestación, el tema como la degradación, ¿verdad? Hemos visto cómo están, por ejemplo, los botaderos o rellenos sanitarios que queremos decirles, ¿verdad?, pero a cielo abierto. También hemos tenido una experiencia en el interior de nuestro país. Yo he estado ya en 450 aldeas, ¿verdad?, en 6 departamentos, ¿verdad?, y 48 municipios trabajando con juntas administradoras de agua. Hemos visto la falta de aplicación de una ley general de agua, que hoy por hoy pues ni el Instituto del Agua lo han formalizado. Hoy por hoy vemos la burocracia en la implementación de licencias ambientales. Entonces, como país creo que no estamos en las condiciones ni de transparencia ni de institucionalidad para hacerle frente e implementar, por ejemplo, esa cantidad de dinero en temas de reforestación, captación de agua o administración en general de mecanismos de compensación por servicios ecosistémicos.